Vamos a dar unos minutitos más y ahorita comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien, al igual que todos sus familiares y sobre todo que se encuentren con mucha salud. Les agradecemos de la manera más especial a todos por su tiempo. Me presento, soy Claudia Guevara, directora de Mercadotecnia y Comunicación en Optimity Network. El día de hoy conocerán la importancia de implementar una buena estrategia de ciberseguridad basada en el riesgo, permitiendo integrar un sistema holístico en 3 dimensiones: negocio, tecnología y factor humano, lo cual esto incorpora las medidas necesarias para lidiar con todas las circunstancias imprevistas y minimizar todas las afectaciones sobre el logro de los objetivos organizacionales, servicios y procesos clave, de tal forma que todos estos riesgos tecnológicos sean reconocidos y gestionados en términos de negocio. Antes de dar inicio, les quiero compartir algunas de las recomendaciones. Esta sesión tendrá una duración de 60 minutos. Durante la sesión podrás interactuar por medio del chat. Al finalizar habrá una sesión de preguntas y respuestas y por el momento todos los micrófonos permanecerán cerrados hasta que el moderador los habilite. El día de hoy nos acompaña Jair Sáenz, director regional del norte de Latinoamérica de Global Suite Solutions. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Claudia, por la invitación. Gracias, Jair. Y Erika Hernández, directora de Riesgo y Gobernanza en Optimity Network. Les doy la más cordial bienvenida a todos a este webinar y adelante, Erika. Mil gracias, Clau. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, Clau. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, vamos a dar inicio a este webinar. Como bien nos decía Clau, vamos a platicar acerca de la gestión de riesgo, la importancia del riesgo desde un enfoque de negocio y la metodología para la gestión de riesgos. Bien, y para hablar de la gestión de riesgos, obviamente debemos de tener claro qué es un riesgo. La definición de riesgos ha evolucionado dependiendo del enfoque y del marco consultado. Vamos a encontrar distintas explicaciones al respecto. Por ejemplo, la Real Academia de la Lengua Española lo define como la contingencia o la proximidad de un daño. ISO 31001 define el riesgo como un efecto de la desviación, ya sea positiva o negativa sobre los objetivos. La familia de ISO 27000 explica el riesgo como un daño potencial derivado de la explotación de vulnerabilidades de uno o varios activos. Y la Asociación de Auditoría y Control de Sistemas de Información, conocido por sus siglas en inglés como ISACA, reconoce el riesgo como un factor con el potencial de amenazar los activos de una organización o, en su defecto, provocar daños. Como podemos observar, y como lo mencionaba anteriormente, dependiendo del enfoque o del marco que estamos consultando, encontraremos una explicación del riesgo enunciada en forma distinta. Sin embargo, todas ellas convergen en una misma idea, enunciando dos elementos sustanciales para lograr la definición del riesgo de una manera estandarizada. Estos son la probabilidad o posibilidad de que un evento ocurra y el impacto o consecuencia que éste va a tener sobre los elementos de la organización. Dicho esto, entonces podemos definir el riesgo como la probabilidad de que un evento ocurra y la consecuencia o afectación que esto representa para una organización. Estudiar, entender y analizar estas combinaciones permiten a una organización ejecutar las actividades propias para mantener en control dichos elementos, es decir, gestionar el riesgo.
Y expresándolo en términos simples, el riesgo es un obstáculo para el logro de objetivos y la gestión del riesgo se refiere a una serie de actividades para prever los obstáculos y disminuir las probabilidades de que éste se presente, así como disminuir el impacto hacia la organización. La gestión de riesgo se trata de un proceso cíclico que inicia por aquellas actividades que permiten a la organización contextualizar el riesgo para poder evaluarlo y categorizarlo, y de esta manera obtener los datos suficientes que le permitan a la organización diseñar una estrategia eficiente basada en hechos, para finalmente monitorear los mecanismos implementados y asegurar su eficacia o identificar la necesidad de actualización o redefinición de los mecanismos. Una parte fundamental para dar inicio al ciclo de vida de la gestión de riesgos es determinar la cultura del riesgo dentro de una organización. Es decir, se debe analizar y definir cuánto riesgo siente la empresa que puede absorber y qué riesgo específico está dispuesta a tomar. Los niveles de riesgo que la organización está dispuesta a aceptar para lograr sus objetivos, así como la magnitud en la cual el riesgo debe presentarse para afectar a la organización, son parámetros que deben de tomarse en consideración para definir el apetito, la tolerancia y la capacidad del riesgo. Cabe mencionar que tanto el método para la gestión de riesgos como las actividades para el tratamiento del mismo deben ser adaptadas de acuerdo a la cultura del riesgo que la organización decida tener. Es decir, una gestión de riesgos eficaz basará la estrategia para el tratamiento de los riesgos en una cultura de riesgos organizacional. Y en este momento los invito a hacer una reflexión. Va a emerger una pantalla o va a emerger una ventana más bien en sus pantallas. Les pregunto, ¿actualmente está llevando a cabo una gestión de riesgos dentro de su organización? Vamos a dar 10 segunditos para que la contesten. Muy bien, creo que ya tenemos la mayor parte de las respuestas. Y bueno, actualmente se está llevando a cabo una gestión de riesgos dentro de su organización. El 89% nos dice que sí y el 11% de nuestros participantes nos dicen que no. Vamos a continuar con esta presentación. Voy a mencionar un dato interesante. Hoy en día, el 90% de las empresas mexicanas utilizan tecnologías de la información para el desempeño de sus actividades y la consecución de sus objetivos. Esto quiere decir que la mayoría de las organizaciones mexicanas se vale del uso y procesamiento de datos, sistemas de información, infraestructura computacional y sistemas operativos y de comunicaciones para ejecutar sus actividades del día a día y poder otorgar un servicio o producto hacia sus clientes finales. Analizando esta estructura y visualizando la interrelación que existe entre los diferentes niveles organizacionales de la estrategia, desde la estrategia, las unidades de negocio y la arquitectura, podemos entender entonces que las desviaciones, fallas, incidencias, ataques e interrupciones que se presenten en la capa de arquitectura van a tener una relación directa en las capas de negocio, las unidades organizacionales, pasando por la estrategia e incluso afectando la calidad del servicio que estamos ofreciendo como organización. Además también de afectar el cumplimiento regulatorio y, como ya lo mencionaba, la calidad del servicio entregado. Esto nos obliga entonces como empresas a reconocer las áreas de TI no solo como una unidad de soporte, sino como parte de las unidades estratégicas del negocio, ya que cualquier actualización o decisión tomada desde estas áreas afectará directamente las capas superiores en la estructura del negocio.
El riesgo, como lo mencionaba anteriormente, es una combinación de características y factores que interactúan entre sí para provocar daños a los activos de una organización. La gestión de riesgos, entonces, requiere de la identificación exitosa de los elementos críticos de la organización en función de las amenazas y las vulnerabilidades que pueden afectar la confidencialidad, la integridad y o la disponibilidad de los activos de información. Recordemos que las amenazas pueden afectar recordemos que las amenazas son todo aquello que pueden perjudicar a los elementos de una organización. Estas pueden ser internas, externas, causadas intencionalmente o de manera accidental. Las vulnerabilidades, recordemos que son el punto débil del diseño, de la implementación, puntos débiles en la operación o en el control, que pueden ser aprovechadas por las amenazas para provocar un daño. Y para que este análisis de riesgos sea eficiente y tenga un enfoque de negocio, además de estudiar las amenazas y vulnerabilidades, también deben ser analizados aquellos factores organizacionales que le dan al activo un objetivo y una tarea a realizar dentro de la organización. Es decir, una gestión de riesgos con un enfoque al negocio o de negocio integra para la identificación de la criticidad de los activos y declaración del nivel de riesgo, estudios sobre el contexto externo de la organización como factores económicos, de mercado, de la industria, la competencia, el Estado, etcétera, etcétera. También va a ser el estudio del contexto interno de la organización. Me refiero a las metas, los objetivos de la empresa, la capacidad para adaptarse al cambio y los modelos operativos y la capacidad financiera que tiene nuestra organización. Además, también cabe mencionar que hay que hacer un estudio sobre la capacidad que tiene la organización para gestionar sus riesgos, es decir, el nivel de madurez que tiene en cuanto a su metodología de la gestión de riesgos y obviamente la capacidad que tiene la organización en cuanto a gestionar la arquitectura de la tecnología. Bien, pensar en la gestión de riesgos desde un enfoque de negocio va a permitir tener una visión global sobre las afectaciones que un riesgo de TI representa de manera transversal. Los invito a pensar si en sus organizaciones cuentan con infraestructura obsoleta cuya gestión y mantenimiento depende del personal que sabe cómo hacerlo. ¿Qué pasaría si este personal clave se retira de la organización? ¿Qué pasaría si la forma de ejecución cambia drásticamente debido a alguna nueva regulación o debido a alguna pandemia, por mencionar algo? Nuestros planes de recuperación contemplan la recuperación ante ataques de ciberseguridad. Uno de los principales retos en la implementación de la gestión de riesgo eficaz con un enfoque de negocio es el proporcionar una visión realista y práctica acerca del riesgo. El desarrollo de escenarios de riesgo ofrecen una forma de conceptualizar el riesgo y los diferentes factores que éste involucra. Esto es, contextualizar el riesgo en función a los factores e identificar los eventos que pueden ocurrir y que pueden tener una afectación directa sobre la organización. Por poner algunos ejemplos, podrían existir escenarios para la falla de los sistemas, pérdidas de empleados clave, robos, discontinuidad en las comunicaciones, variaciones eléctricas o cualquier otra situación que pueda afectar las operaciones y por ende la misión que tenemos como negocio. Muy bien, hasta ahora hemos platicado acerca de uno de los dos objetivos de la gestión de riesgo, que desde un enfoque proactivo se refiere al abordaje sobre la contingencia de que un evento ocurra y el significado de ese evento para la organización. Desde un enfoque reactivo, la gestión del riesgo tiene como objetivo la
preservación, de las funciones del negocio críticas, fortaleciendo la habilidad de las organizaciones para superar eventos adversos que afectan la capacidad de alcanzar sus metas y sus objetivos. La respuesta a los incidentes inicia desde la preparación y la planificación para prevenir los incidentes en la medida de lo posible y además contar con los controles necesarios para detectar y responder a los incidentes una vez que estos ocurran. Cabe mencionar que cualquier brecha en la estructura puede utilizarse fácilmente para generar un ataque o para generar una incidencia. Los atacantes suelen ser imaginativos, creativos y decididos y buscarán siempre nuevos métodos y vías de ataque, por lo que una amenaza no identificada es aquella para la cual la organización seguramente no va a estar preparada y obviamente va a ser vulnerable al ataque. La naturaleza proactiva de la gestión de riesgos habilita en la organización actividades relacionadas al restablecimiento del negocio y obviamente de los servicios de TI después de sufrir la materialización de un incidente. Es decir, la ejecución de un nivel reducido pero suficiente de funcionalidad en las operaciones del negocio inmediatamente después de una interrupción o de una incidencia, mientras se está realizando la recuperación dentro de un plazo y presupuesto posibles para nuestra organización. Y este es un tema interesante que también toca la gestión de riesgo. Bien, todas las organizaciones tienen la obligación de cumplir las leyes y regulaciones de las jurisdicciones en las cuales operan y obviamente afrontar las penalidades correspondientes cuando tengan algún incumplimiento o cuando no lo hagan. Bien, por ello, es importante saber qué leyes se encuentran en vigencia en relación a la naturaleza de nuestras actividades y comprender los requerimientos que éstas enuncian. Por ejemplo, tenemos la Ley Federal de Protección de Datos Personales, las circulares derivadas de Banjico para las instituciones financieras, los lineamientos que marca el MATICSI, ¿no? El Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías, etcétera, etcétera. Bien. Aquí existe un impacto importante hacia el incumplimiento de alguna regulación derivada de la materialización de un incidente, y estas son las multas o pérdidas de licencias que nuestra organización necesita para operar. Aquí hay otra perspectiva, ¿bien? El cumplimiento también puede abarcar la adopción voluntaria de estándares y buenas prácticas, por ejemplo, estándares internacionales como la continuidad del negocio, la seguridad de la información, la gestión del servicio, la gestión de la calidad y buenas prácticas tales como la gestión de proyectos o la implementación de buenas prácticas para el gobierno de TI. Bien. Aquí quiero comentarles un dato importante y a su vez alarmante. Bien, existen estadísticas hoy en día que nos alertan sobre el estado de ciberseguridad en México. Nosotros somos el país de América Latina con más ciberataques dirigidos hacia los negocios. El año pasado se registraron 37.2 millones de intentos de ataques contra los negocios. Esto quiere decir que aproximadamente 2/3 del tiempo que utilizan los atacantes lo dedican a atacar a nuestras empresas. Y bueno, de acuerdo a los registros de la Policía Cibernética de la Guardia Nacional, solo entre el 18 y 20 de octubre del año pasado, estamos hablando más o menos de un mes, se recibieron 7,964 incidentes de seguridad dirigidos a instituciones privadas y públicas del país. Estas son cifras que nos ponen en alerta como instituciones, organizaciones o negocios y que nos invitan a fortalecer los mecanismos para poder responder de manera oportuna a la materialización de un riesgo. Y hablando de mecanismos, una gestión de riesgos eficaz con un enfoque de negocio implementará los controles precisos y de forma correcta para poder responder al riesgo, siempre basado en las decisiones de la organización sobre temas de presupuesto, tiempo, recursos, los planes estratégicos, regulaciones y expectativas que tengan los clientes. Es decir, la gestión de riesgos
va a permitir crear planes de acción y estrategias de implementación para resolver el riesgo de la manera consistente con el apetito del riesgo, la tolerancia y la capacidad que la organización ha establecido. El diseño de cualquier plan de acción para el tratamiento del riesgo debe de tener en cuenta los ejes de la gestión, tales como el cumplimiento sobre las regulaciones, las necesidades a respaldar y las alineaciones sobre las respuestas del riesgo con obviamente las prioridades y las metas de la organización. La finalidad principal de diseñar mecanismos eficaces para dar respuesta al riesgo es adaptar el riesgo con base a la tolerancia definida, de tal manera que sea lo más rentable posible y no solo eliminar o minimizar el riesgo a cualquier precio. De acuerdo a todo lo que hemos comentado, una estrategia eficaz para el tratamiento del riesgo deberá de ser holística a 3 dimensiones: al negocio, a la tecnología y al factor humano. De esta forma, la estrategia para la gestión de riesgos habilitará mecanismos propios para reducir hasta sus niveles aceptables o, en caso de la aceptación de riesgo, mecanismos que mantengan la visibilidad oportuna sobre los cambios del entorno. Bien. Bueno, y aquí hago otra pregunta hacia ustedes. Igual vamos a dar 10 segundos para que las contestemos. Les pregunto, ¿en su organización están llevando o se está llevando, perdón, se está planteando llevar la gestión de riesgos de manera integrada? Bien, creo que ya contestaron todos. Voy a mostrar los resultados. El 54%. Ay, denme un segundo, listo. El 54% nos dice que sí, que cuentan con un sistema de gestión de riesgos en el cual se gestionan los riesgos de manera integrada. Y el 46% nos dice no, pero lo estamos planteando. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver si cambiamos las opiniones más adelante. Vamos a hablar sobre la metodología tropicalizada que Optimity ofrece para la gestión de riesgos. Bien, la progresión típica de la gestión de riesgos consiste en un conjunto de fases que nos conducen a identificar las áreas de riesgo y analizarlas. Utilizar los resultados de dicho análisis para seleccionar los métodos adecuados de respuesta y finalmente monitorear la eficacia de las de las acciones implementadas. Como lo mencioné anteriormente, una gestión de riesgos eficaz se asegura de integrar los elementos del negocio como parte de los elementos a analizar. Esto es generar un análisis de manera holística en 3 dimensiones: el negocio, la tecnología y el factor humano. Anteriormente comenté que gestionar los riesgos en nuestra organización se trata de la ejecución de un ciclo de vida que nos direcciona hacia la mejora continua. Es decir, la gestión de riesgos tiene una etapa de evaluación y retroalimentación para asegurar que nuestros niveles de riesgo identificados se mantengan dentro de lo establecido en nuestra organización. Lo que quiero resaltar aquí es que no solamente esta etapa de evaluación y retroalimentación está dirigida al mantenimiento del nivel de riesgo, sino también a madurar tanto los mecanismos implementados como el método de gestión de riesgos en sí. Esto implica la inclusión de herramientas y metodologías que fortalezcan la manera en que las organizaciones gestionan el riesgo. Les hago una tercera pregunta, igual ya saben, vamos a dar 10 segundos para que todo el mundo conteste. Les pregunto, ¿considera usted importante utilizar una herramienta que le ayude a gestionar sus riesgos? Muy bien, creo que estamos contestando. Creo que ya contestamos la mayoría.
Voy a dar 2 segunditos más y listo. Perfecto. Vamos a ver los resultados. El 16% nos dice que ya cuenta con un software para la gestión de riesgos. El 80% de nuestros participantes dice que sí y es necesario un software, perdón, que sí es necesario un software para la operación y mantenimiento del sistema de gestión y están considerando el uso de uno. El 4% de nuestros participantes considera que no es necesario. Bien, veamos entonces cómo funciona cada una de estas fases y cómo podemos hacer uso de herramientas enfocadas a la automatización y optimización de estas. Nuestra primera fase es el establecimiento del contexto, ¿bien? Para este establecimiento de contexto se realizan actividades propias que nos ayudan a ver dónde está parada la organización en contraste con los lineamientos de seguridad establecidos por la propia organización, estándares internacionales y buenas prácticas que hayan adoptado de manera voluntaria o que quieran adoptar, y las regulaciones obligatorias por la naturaleza de su operación. Dicho en otras palabras, en esta fase se busca identificar el nivel de madurez de los controles de seguridad que existen y que operan en las organizaciones para cumplimiento de regulaciones y lineamientos obligatorios y voluntarios. Los datos generados en esta etapa son base para una gestión de riesgos eficaz y obviamente con un enfoque de negocios. Los resultados de esta fase permitirán fijar los criterios básicos necesarios para establecer la gestión de riesgos y definir el alcance y los límites del ciclo. Visualizar de manera gráfica estos resultados se vuelve interesante, ya que le da un enfoque ejecutivo a nuestros resultados. Yair, cuéntanos más acerca de la automatización de esta fase, por favor. Claro que sí, Erika. Como bien comentas, pues se puede automatizar todo este proceso, ¿no? Para llevar a cabo el primer assessment, que en este caso sería pues un gap análisis, ¿no? Dentro de Global Suite existe la funcionalidad de gap análisis, la que nos permite pues, poder llevar a cabo el levantamiento de la información pues, a los diferentes responsables de las áreas o dueños de los procesos, que lo que nos va a permitir precisamente es cuál es ver cuál es el nivel de madurez, ¿no? de nuestra organización en función de esa normativa o regulación. Para ello, de hecho, primeramente, dentro de Global Suite, pues podemos incluir y parametrizar de una manera muy ágil y bastante, la idea es que lo puedan hacer directamente las organizaciones, las personas que gestionan ese sistema de gestión dentro de la herramienta, cualquier catálogo de cumplimiento, ¿no? Anteriormente mencionabas aquí en la presentación algunas de esas normativas o regulaciones, ¿no? Por ejemplo, en materia de seguridad de la información, ISO 27001, que es la más común, PCI DSS, en fin, hay muchas que ya vienen como tal precargadas en Global Suite, listas para poder utilizarse desde el primer momento. Sin embargo, pues de una manera muy ágil, pues podemos modelar cualquier cumplimiento de seguridad corporativa o de algún organismo regulador, ¿no? Antes también comentaste las circulares, la circular única de banco, de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, Bancico, la ley FinTech, etcétera. Pues también ahí es muy sencillo, ¿sí? Cómo poder habilitar y cómo poder cargar esa parte del cumplimiento normativo de los catálogos de controles, que es lo que se ve aquí en la pantalla, ¿no? Del lado izquierdo es, pues un ejemplo, no es que carguemos un documento en PDF, ni mucho menos, ¿no? Al contrario, está por ahí cargado los diferentes controles con las diferentes fracciones, los diferentes párrafos en el que podemos pues, nosotros dar desde ahí decir si cumplimos, qué nivel de cumplimiento tenemos, incluso podemos también adjuntar evidencias que van directamente hacia un gestor documental que ya está dentro de la herramienta incluido, ¿no? Que bueno, una vez cargados esos catálogos es lo que se hace, ¿no? Se hace ese assessment de cumplimiento. También lo podemos hacer no directamente en la herramienta, pero sí enviando una encuesta, ¿no? Que no es otra cosa que una solicitud de información a los responsables de esos procesos, sin necesidad de que tengan que entrar a la herramienta como tal, ¿no? Es a través de un correo electrónico, un enlace único que los lleva a un formulario
en donde, pues como comentaba antes, se pueden subir ahí evidencias para cada uno de los controles, podemos asociarlos al gestor documental, etcétera. Desde luego, pues esto es para la parte del gap análisis. Al final de cuentas, tenemos que cumplir dentro de nuestro sistema de gestión de riesgos, pues tenemos que llevar a cabo ese ciclo PDCA, ¿no? Y podemos llevar muchas cosas de auditoría de cumplimiento, crear planes de adecuación de manera automática ya una vez que recibamos todas esas encuestas de cumplimiento, que tengamos nuestro gap análisis listo, asignar responsables a las mismas, crear notificaciones por correo electrónico, en fin. Este assessment, como lo dije al principio, lo que nos permite es saber nuestro grado de madurez en tiempo real, es decir, cómo está la organización en cuanto a ciertas normativas. Pues como lo pueden observar aquí en el lado derecho de la pantalla, con gráficas de pastel, de arañas, de barras que nos permiten ver ese nivel o grado de madurez en tiempo real, ¿sí? Bueno, lo más importante es ver cómo afecta el cumplimiento a los riesgos, ¿no? Que es lo que comentaba Erika. Y es aquí donde pasamos a la siguiente etapa del proceso, ¿cierto, Erika? Así es, Jair, muchas gracias. Bien, el objetivo de nuestra siguiente fase, como bien lo mencionaba Jair, es la fase de evaluación de los riesgos. El objetivo en sí es determinar el valor de los activos, identificar las amenazas y vulnerabilidades aplicables que existan o podrían existir, identificar los controles actuales que están entregando la eficacia o qué eficacia están entregando o qué eficacia deberían de entregar, determinar las consecuencias de la materialización de un riesgo y obviamente categorizar el riesgo. La primera etapa de la evaluación de riesgos es la identificación de habilitadores. Entre los objetivos de esta etapa se encuentran estudiar la sensibilidad y la relación entre los activos, sistemas y procesos, así como identificar los procedimientos operativos y las configuraciones de los elementos involucrados, así como identificar el nivel de la capacitación de los usuarios y los administradores. Y el verificar o estudiar cómo es, en dado caso de que exista, la eficacia de controles, bien, si es que son existentes, y la efectividad de los resultados del monitoreo. Bien, los resultados que se derivan de este análisis van a derivar en una base de datos esencial para ejecutar la siguiente etapa y contar con ella de manera centralizada y automatizada optimizará los tiempos de dicho ejercicio. Jair, platícanos más sobre el procesamiento y administración de estos datos. Así es, Erika. Desde luego, bueno, con Global Suite GRC tenemos la posibilidad de gestionar el riesgo de la compañía, ¿no? De manera integral, de manera holística, como también lo comentaste en tu presentación. Riesgos de seguridad, continuidad, en fin, cualquier tipo de riesgos. Entonces, pues previamente a esa identificación de lo que comentabas en materia de activos, tendremos la posibilidad de definir la estructura de la compañía, ¿no? Que nos permite ver a detalle lo que querramos de todo lo que tenemos dentro de nuestra organización, ¿no? Qué dependencias existen entre los servicios, productos, los procesos de la misma, de la organización como tal, ¿no? Junto a ello, pues podemos llevar un registro de control detallado de cada uno de sus activos y elementos a través del inventario, ¿sí? Lo que pues, nos va a permitir evaluar, describir, identificar cuáles son los puntos críticos de nuestra organización, que es precisamente lo que estabas comentando, y pues especialmente cuáles son los más vulnerables para realizar un análisis detallado en materia de riesgos, no un análisis de riesgos como tal. Por supuesto, el conjunto de metodologías para la captura de información y la evaluación de estos activos es totalmente parametrizable dentro de la herramienta, ¿no? Así como la posibilidad de configurar también encuestas, que es la funcionalidad que comenté anteriormente para la parte de cumplimiento, ¿no? Lo que te permite pues automatizar todas esas actividades de la captura y revisión de la información de los diferentes servicios, procesos y activos de la compañía, ¿no? Pues a través de esta funcionalidad, al igual que las encuestas de cumplimiento, ¿no? Llega por correo electrónico a los diferentes responsables de áreas y permite con
formulario muy sencillo y muy configurable, que incluso lo podemos hacer en un lenguaje más coloquial, ¿no? Todas esas preguntas que les vamos a hacer a los diferentes responsables de área, que no tienen que ser unos expertos en la materia de riesgos como tal, pues lo que nos permite es evaluar ese conjunto de riesgos y controles y cómo le afectan a cada uno de esos dueños de los procesos, ¿no? De esta forma, lo que tenemos, pues, es siempre actualizados los riesgos de la compañía, incluso ante una situación de crisis, ¿no? En donde tengamos que actualizar esa matriz de riesgos de nuestra organización de una manera muy rápida, muy ágil, pues también contar con toda esa trazabilidad, ¿no? Que guarda todo el proceso de captura de la información de estos riesgos. Y bueno, después de esto, ahora sí lo que toca es revisar ya como tal esta etapa de los componentes del riesgo, ¿no, Erika? Que es lo que sigue. Es correcto, gracias Jair. La segunda etapa de la fase de la evaluación de riesgos justamente se trata de identificar los componentes del riesgo y conocer la criticidad de cada activo desde un enfoque de negocio. Por lo que inicialmente se estudian y analizan las amenazas y vulnerabilidades en relación a la configuración y operación del activo. Esto es estudiar y determinar las deficiencias en la configuración, las deficiencias en la calidad sobre los servicios como el suministro de energía, las fallas presentadas anteriormente, la información de equipos nacionales de respuesta a incidentes informáticos, conocidos como CERTs, la información sobre vulnerabilidades emitida por los fabricantes, entre algunas otras. Como vimos anteriormente, la criticidad e importancia de un activo para la organización, además de considerar las amenazas y vulnerabilidades que puedan afectarlo, para darle un enfoque de negocio, debemos considerar también las consecuencias que representaría para la organización la pérdida o disminución de la confidencialidad, integridad y o disponibilidad. Me refiero a lo siguiente, siendo enunciativa más no limitativa. Estoy pensando en las consecuencias sobre las sanciones financieras por incumplimiento normativo, los impactos sobre los procesos de negocio que son soportados por dichos activos, los daños a la reputación, el costo de reparación o reemplazo de estos activos dañados, el incumplimiento al contrato, por mencionar algunos de las tantas opciones que existen. Yair, ¿cómo procesamos estos datos en la herramienta? Sí, Erika, mira, para la gestión de riesgo, pues desde luego podemos detallar todo lo que es el alcance, el nivel de riesgo aceptable, el apetito de riesgo, configurar la metodología de riesgo, de controles que vayamos a utilizar, etcétera. Es completamente parametrizable y bueno, de nuevo todo esto lo que nos permite es realizar ese análisis detallado de los riesgos y de las vulnerabilidades, que es lo que antes hablaba, ¿no? Hay muchas vulnerabilidades que podemos directamente llevar o poblar dentro de la herramienta y darnos cuenta cómo afectan a esos elementos de la organización, que son las etapas previas que ya decimos, ya sean los servicios, los procesos o cualquier otro tipo de activo, ¿no? Para ello también, bueno, la herramienta nos permite evaluar cada uno de estos elementos, identificar cuáles son los más críticos, la tipología que tienen y cuáles son esos controles que tenemos a día de hoy, ¿no? Podremos ver todos los detalles sobre los mismos, los planes de tratamiento o de acción que se están ejecutando actualmente para mitigarlos, ¿no? Así como pues también todo el detalle de los controles que ya si están implantados y desde luego toda la evolución que se va realizando de cada uno de ellos, ¿no? También, bueno, en materia de indicadores, nos permite llevar todo un registro detallado del mismo modo que nos permite identificar todo ese conjunto de incidencias, que es lo que comentabas antes, ¿no? Las incidencias.
o los eventos de pérdida que se produzcan, y ahí ya hablamos también de factores, factores financieros, económicos, en fin. Y desde luego todo lo que esté relacionado con estos riesgos, ¿no? Y todo esto con funcionalidades automatizadas dentro del propio Global Suite, ¿no? Lo importante después de esta etapa es ya pasar a lo que es la evaluación del riesgo como tal, ¿no, Erika? Es lo interesante. Es correcto, Yair. Justamente es nuestra tercera etapa dentro de nuestra fase de evaluación de riesgos. Y este implica valorar el riesgo proporcionando una visión realista y práctica acerca de este, obviamente alineada con los objetivos del negocio. El riesgo se identifica como un evento relativo a las áreas de TI con un impacto transversal a las diferentes unidades del negocio y a las funciones críticas necesarias para que la empresa continúe con sus operaciones. De esta manera, nosotros vamos a poder gestionar el riesgo, vamos a poder, bueno, antes, perdón, recordemos que un riesgo en cualquiera de las ubicaciones del negocio puede afectar la seguridad en todas las demás áreas. Y una vulnerabilidad en un sistema puede afectar la seguridad de todos los demás sistemas en los cuales la organización soporta sus actividades. Y ahora sí, esta etapa permite priorizar el riesgo basado en las probabilidades de ocurrencia e impacto potencial que éste represente para la organización en relación al apetito, tolerancia y capacidad del riesgo que la organización ha establecido en las primeras etapas. Platícanos un poco más sobre esta etapa, Yair. Así es, Erika. Bueno, aquí, como bien comentas, lo importante es poder saber cuál es el estado en el que se encuentra la compañía, ¿no? A través de esa evaluación de riesgos. Y bueno, nosotros dentro de Global Suite tenemos una serie de gráficas, de informes. El más común, como pueden ver aquí en la presentación del lado derecho, la gráfica que aparece por ahí, el pantallazo, pues ese mapa de calor, ¿no? El heat map. También completamente configurable. Aquí vemos un mapa de calor de 5x5. Vemos la línea esta, la negra que está por ahí, que lo que nos representa es ese nivel de riesgo aceptable que antes comentabas también, ¿no? Lo que esté por encima de eso, pues eso es lo que nos tenemos que, evaluamos el riesgo y es donde tenemos que enfocarnos, ¿no? Para todos esos planes de, pues de remediación como tal, ¿no? Hay diferentes gráficas, no solamente el heatmap. A la izquierda también ven que hay gráficos de burbuja, ¿no? Que nos permiten pues, ver todos los puntos críticos de la organización, productos, servicios, procesos, en fin, cuáles pueden ser los más vulnerables, obtener los valores, las ponderaciones en función de la taxonomía o tipología de los riesgos de la compañía, ¿no? Estos gráficos, desde luego, al dar clic en el mapa de calor para los riesgos más críticos, pues podemos ver por debajo cada uno de ellos, podemos ver cuáles controles, podemos crear esos planes de adecuación, ¿no? Desde luego, pues también la automatización ayuda en toda esta etapa de la gestión de controles, que es lo que estoy comentando, para dar ese seguimiento detallado del estado de cada control, la evaluación que se ha realizado de cada uno de ellos, sus revisiones, sus puntos de mejora, en fin, todo este apartado, ¿no? Para los planes de tratamiento de acción también, pues nos permite identificar dichos planes, nos permite asignar la herramienta de manera automática recursos, ¿sí? y mediciones que están planificadas o que estén ya en progreso, ¿no? Pues también es posible generar históricos de todo el trabajo que se lleve en la organización en materia de riesgos precisamente, ¿no? De esta manera, pues siempre tendremos el registro de esos históricos, y lo que nos permitirá es ver cómo ha ido avanzando la compañía a lo largo del tiempo, ¿no? Estos históricos no es otra cosa que una foto de cómo están esos riesgos en un tiempo determinado, en una fecha determinada, ¿sí? Desde luego en cualquier momento podemos consultar esos históricos, pues saber el estado de las matrices corporativas y bueno, las decisiones que se tomaron a lo largo del tiempo. Y esto, desde luego, lo que nos permite es crear estrategias que precisamente es la siguiente etapa, ¿no? La fase final de todo este proceso, Erika.
Así es, Jair, justamente se trata de nuestra última fase y es la del diseño de la estrategia e implementación de mecanismos. Cada uno de nuestros riesgos derivado de las fases anteriores va a tener una priorización. Esto significa que en este momento o en este momento de nuestro ciclo, como organizaciones, tenemos la visibilidad de cuáles son los riesgos o escenarios que debemos atender en el corto plazo, implementando los mecanismos apropiados para disminuir las probabilidades de sufrir un ataque, desviaciones o sufrir los efectos adversos derivados de la materialización de un riesgo. Todo plan de acción y estrategia de implementación deberá ser consistente al apetito, la tolerancia y la capacidad del riesgo declarada por la organización, además de relacionar el cumplimiento de regulaciones, las necesidades de respaldar y la habilitación de la respuesta a incidentes. Tener un panorama global acerca de los escenarios y el impacto que la materialización de un riesgo podría tener sobre la organización ayuda a esta a la toma de decisiones basadas en hechos, de tal manera que la decisión sobre la implementación de mecanismos como la tecnología, lineamientos, políticas, procesos, procedimientos, etcétera, para dar tratamiento al riesgo estará soportada por datos consistentes. El diseño de una estrategia de ciberseguridad para la implementación de mecanismos enfocados a dar tratamiento al riesgo contemplan factores como los costos de adquisición, los costos de capacitación, el impacto que estos tienen en la productividad y los costos de mantenimiento, justificando el gasto asociado a la implementación de dichos controles y permitiendo a la organización disfrutar de los beneficios del uso de activos tecnológicos para soportar sus actividades. Estos pueden ser la optimización de actividades o la recuperación más rápida en caso de presentarse una incidencia, solamente por mencionar algunas. Es importante que se dé seguimiento cercano hasta la implementación total de dichos controles, con el objetivo de que la organización no adopte una sensación de falsa seguridad dentro de la misma. Este seguimiento también puede ejecutarse de manera automatizada, ¿cierto, Yair? Sí, Erika, cierto, cierto, efectivamente, pues con el fin de poder llevar todo el seguimiento detallado de nuestros objetivos de negocio dentro de Global Suite, pues podemos eh, pues tenemos esa funcionalidad, ¿no? De poder llevar todas estas estrategias corporativas, ¿sí? Pues en este caso podemos definir una plantilla completamente parametrizable en donde identifiquemos la tipología de las estrategias, la evaluación, el estado, así como todo el registro de las fechas que llevamos abordadas, ¿no? Adicionalmente también tenemos la posibilidad luego de generar gráficas detalladas con la finalidad precisamente de poder crear esos reportes para mostrar la dirección, ¿no? Como comenté antes, se pueden parametrizar a detalle todas esas estrategias por año, estrategias por temporalidad, estrategias por prioridad, ¿no? Así como todo el balance económico de los costes, de los presupuestos, gastos, en fin, todo lo que se ha efectuado a lo largo del tiempo en función de si hemos cumplido o no cada una de ellas, ¿no? De las estrategias. Eh, si entramos en cualquiera de esas estrategias que están ahí definidas en Global Suite, pues el sistema lo que nos permite es tener pues lo que comentaba, esa plantilla parametrizable sobre nuestras estrategias para ir definiendo el resumen, ¿no? Resumen estratégico, resumen económico, así como un análisis DAFO en donde identifiquemos pues todos los factores internos, externos, en función de ya sean las fortalezas, las amenazas, las oportunidades y en este caso, pues saber en qué estado se encuentra cada una de ellas, ¿no? Ahora bien, una vez que hayamos trabajado con las diferentes estrategias, objetivos específicos, objetivos de negocio, siempre tendremos disponible un mapa estratégico dentro de Global Suite, donde veremos pues en qué estado se encuentra cada uno de esos objetivos de la organización, ¿no? Y en el cual veremos pues de un vistazo si se están cumpliendo o no dichos objetivos. Aquí lo ven directamente en la presentación del lado izquierdo, el pantallazo que tienen por
por ahí, pues se representan esos objetivos. En rojo lo que comentaba, si no los estamos cumpliendo. Amarillo, pues si están cerca de cumplirse, o en verde cuando sí se han cumplido esos objetivos, ¿no? Pues por supuesto está la relación, ahí lo ven marcado con una línea entre cada uno de esos objetivos. Podemos descargar ya informes relacionados con esta vista de mapa corporativo, ¿no? A modo de resumen, todo este proceso que nos ha explicado Erika para la gestión de riesgos de manera integral, pues desde luego no es una cuestión baladí, ¿no? No es una cuestión sencilla. Partimos de un gap análisis, de todo ese análisis del contexto, de la implementación del sistema como tal. Y luego, muy importante, ¿no? El posterior mantenimiento del sistema de gestión, pues que recuerden, es algo vivo, ¿no? Es algo que requiere actualizaciones, cambios, auditorías, estarlo viendo constantemente, en fin. Y que bueno, también después tenemos nosotros que operar como organización y dedicarnos a lo que es nuestro propio negocio, ¿no? Entonces, para todo esto es importante contar con el respaldo de expertos en la materia, ¿no? En este caso, Erika y su equipo en Optimity Networks. Y qué mejor que hacerlo, pues apoyado con un software GRC, Global Suite, que te permita ese ahorro de tiempo y recursos, y sobre todo que nos permita pues tomar decisiones estratégicas y de negocio basado en la información y en los datos, que es lo que antes comentaba Erika, ¿sí? Así es, Jair, muchas gracias. Como bien decías, nosotros contamos con un servicio para acompañar a las organizaciones a diseñar e implementar una estrategia de ciberseguridad eficaz, basada en la gestión de riesgos, la continuidad operativa y la respuesta a incidentes, siempre en 3 dimensiones: negocio, tecnología y factor humano. Y bueno, estamos dando ya casi las palabras finales de este webinar. Eh, los dejo con una reflexión. Los paracaídas y la mente tienen una similitud. Funcionan mejor cuando están abiertos. Gracias por abrir sus mentes y compartir con nosotros este foro. Clau, te regreso la palabra. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias, Jair. No cabe duda que como expertos nos han confirmado que tener una buena gestión de riesgos debe estar basada en el tratamiento y control para toda la toma de decisiones estratégicas dentro y fuera de cada empresa, ¿no? Si les parece bien, vamos a dar inicio a nuestro espacio de preguntas y respuestas. Equipo marketing, si me ayudas a habilitar micrófonos, por favor. Por aquí veo que tenemos una manita levantada de Fernando Estrada. Adelante, Fer. A lo mejor la dejó, ¿no? Tenemos otra de Manuel Enríquez. Manuel. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, Manuel. Ok. Hola, Erika. Hola, Jair. Una pregunta. Del sistema que ustedes están mencionando, digo, nosotros tenemos GRC, pero el módulo de SAP, ¿no? Entonces, la pregunta es, en este Global Suite, ustedes están diciendo que hay que definir el apetito de riesgo y el nivel de tolerancia. Pongan ustedes que yo ya definí el apetito de riesgo, ya tengo mis niveles de tolerancia para cualquier tipo de riesgo, llámese tecnológico, operativo, legal, etcétera. Mi pregunta es, cuando yo ingreso estos parámetros en el Global Suite, el sistema me define los niveles de riesgo que debo de tener, es decir, por ejemplo, la probabilidad y el impacto que yo debería de tener para medir los riesgos, siempre debe tener una medición dependiendo del apetito de riesgo y de la operación del negocio. ¿Este Global Suite me va a dar mejores prácticas o yo voy a tener que alimentar estos parámetros de riesgos para poder definir qué es muy alto, qué es alto, qué es medio, qué es bajo?
Definitivamente aquí hay que hacer, y esto basado en la experiencia, en la consultoría y el consejo de los expertos, en este caso pues todo el equipo de Erika, lo que tienes que hacer es alimentarlo, ¿no? en la herramienta como tal. Pues por defecto nosotros contamos con una metodología ya preconfigurada, precargada, sí, preconfigurada, que es totalmente adaptable, ¿sí? En este caso, hay que seguir siempre, como comento, el consejo de los expertos, y para configurar la metodología que mejor se adapte a tu operación, ¿no? Pero sí, se tiene que amoldar a cada uno de los clientes, ¿no? Aquí habría que verlo, conocer más a detalle cuál es la operación, y lo que se hace es se configura, se parametriza esa metodología, ¿no? Insisto. Entonces, para la Erika, implementación, yo ¿perdón? necesito un acompañamiento del experto que me diga qué parámetros debo de usar. Efectivamente, aquí sí necesitas esa parte, esa consultoría experta, y de hecho pues es la sinergia, ¿no? que hacemos nosotros, Global Suite, Optimity Networks. Aquí son ellos quienes tienen toda esa inteligencia, toda la parte consultiva para poder aconsejarte en esa materia. Desde luego todo es completamente parametrizable en Global Suite, lo llevas de una manera automatizada, y te va a ayudar, ¿no? a hacerlo de una manera mucho más sencillo. Así es. Sí, exactamente, Yair. Última pregunta. Perdón. Así, Dale, Manuel. Erika, Dale. adelante. Bueno, ¿Eventos de pérdida también se pueden registrar en esta herramienta, o nada más es identificación, evaluación y mitigación de riesgos? No, efectivamente, dentro de la parte de la funcionalidad de riesgos tenemos esta funcionalidad en concreto de eventos de pérdida, ¿no? Que pues se utiliza mucho en todo el sector financiero, seguros, en fin. Sí, contamos con esta funcionalidad como tal dentro dentro del marco de gestión de riesgos. Ok, y ya por último, la parte de indicadores de riesgos también tiene algún módulo. Sí, la funcionalidad de gestión de riesgos dentro es completa, ¿no? Aquí hay indicadores, de muchos tipos, que ya con toda la información que está recibiendo en la herramienta, te los da, pues te genera indicadores de manera automática. Sin embargo, luego los puedes alimentar, o puedes crear tus propios indicadores, puedes tener indicadores de manera manual. Es decir, sí, aquí tenemos esa parte de indicadores. ¿Sí? Ok, Creo que muchas querías gracias. comentar algo también, Erika. No sé si para Fernando querías apuntalar algún tema. para Manuel. Para Manuel, perdón. Sí, no le cambies los nombres, Yair. Perdón. Sí, Ya claro. veo aquí los participantes. Solamente era cerrar como la pinza viendo lo que decías, ¿no? Y sumar un poco al comentario que mencionabas sobre la parte consultiva. Creo que para el uso de cualquier herramienta, Manuel, la recomendación que te doy como consultor, ¿no? Y obviamente de este lado, es que sí te acompañes justamente de un experto, ¿no? Porque hay herramientas sumamente poderosas, ¿no? Como lo es Global Suite, ¿no? Pero puede perder esta fuerza si no está bien alimentada, ¿no? Entonces, sin esta parte, creo que la sinergia que hacemos, como lo mencionaba Yair, es así como que con mucho poder, justamente por esto, porque estamos combinando la parte consultiva y el poder que tiene la herramienta de Global Suite. Excelente, muchísimas gracias. Gracias a ti, Manuel. Gracias, Manuel. ¿Alguna otra? Gracias, Teníamos por aquí una de Henry, que bueno, ya fue contestada, pero ¿qué significa gestionar de manera integral los riesgos? Ok, gestionar de manera integral los riesgos, como lo dije, ¿no? A lo largo de la presentación es justamente ver el riesgo no solamente desde el enfoque de tecnologías de la información, ¿no? Desde nuestras áreas de TI, sino con un enfoque transversal que atraviese toda la arquitectura organizacional o la arquitectura de negocio, pasando por la parte de calidad, las unidades de negocio y obviamente la parte que soporta la arquitectura de TI. Eso es una gestión de riesgo integral o integrada. Perfecto, muchas gracias, Erika. ¿Sí? No sé si por ahí alguien más tenga alguna otra pregunta. A
abrieron micrófonos por ahí, pero no sé. Marco Antonio. Te escuchamos, Marco. Ya lo apago. Ya apagó su micro, sí. Bueno, pues si no tenemos ninguna otra, no duden que nos puedan seguir. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para que conozcan más acerca de los siguientes eventos y Optimity Webinars. Les quiero agradecer nuevamente a todo el equipo, a todos los participantes. Global Suite, muchas gracias por hacer este webinar realidad. Erika, muchas gracias por tus aportaciones y bueno, pues esperando que haya sido de mucho valor. Espero que tengan una excelente tarde-noche. Estamos acabando justo a tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y gracias a todos por la asistencia. Gracias, Erika. Gracias a ti, Yair. Gracias, equipo. Gracias a todos los asistentes. Gracias. Gracias a todos.